Llegó el año 2007 y el que se conocía como Cinturón Rojo, es decir, las comarcas del Horta Norte y el Horta Sud, mayoritariamente sus municipios gobernados por el Partido Socialista, llegó a estas elecciones municipales y el Partido Popular hizo trizas este Cinturón Rojo, a excepción de algunas localidades importantes como Quart de Poblet o Alaquàs. Nos encontramos en la torre recientemente rehabilitada en el municipio de Torrent, que es la octava, está entre la séptima y la octava ciudad de la Comunidad Valenciana en número de habitantes, con alrededor de 80.000, luchando en ese ranking un poco con Gandía, la capital de la Safor. En este edificio emblemático estamos y agradecemos la presencia esta mañana de viernes a la alcaldesa de la localidad, María José Català, quien consiguió en aquel mes de mayo del 2007 cambiar casi 30 años de gobierno monocolor del Partido Socialista y apeó de la lucha por la alcaldía al delfín, al histórico delfín y eterno sustituto, que me lo perdone, de Jesús Ros, Pepe Bressó. María José Català, muy buenos días y muchas gracias. A vosotros. En primer lugar, la primera pregunta que me gustaría realizarte, que a mí siempre me ha producido mucha curiosidad. Yo soy apenas un poco más mayor que tú, pero me permites que te tutee porque por la edad, aunque 28 años si no me equivoco, eres jovencísima, pero llevas ya 2 años gobernando incluso. La primera pregunta sería, ¿cómo se gobierna una ciudad tan importante siendo tan joven? ¿Cómo está siendo la experiencia? La experiencia, yo creo que fantástica, la experiencia es muy bonita. Siempre se dice que en política, bueno, lo más importante para un político, lo más bonito, es gobernar su ciudad. Y yo pienso que eso es así, y es así, fíjate, porque realmente nosotros aquí parte de unos sentimientos como persona, ¿no?, como ciudadano de tu ciudad, de unas percepciones que has vivido a lo largo de toda tu vida, lo que piensas que podría mejorar, lo que piensas que te gusta, lo que no, y a partir de ahí trabajas con tu gente, ¿no? Por lo tanto, es muy satisfactorio. Es duro, porque la exigencia evidentemente es mayor, ¿no? Al tratarse de tu entorno, la exigencia es mucho mayor. Sobre todo cuando se produce un cambio democrático como se ha producido en Torrent, ¿no?, después de 28 años de un signo político determinado, y se cambia. La gente espera muchísimo, ¿no?, y por lo tanto hay mucha presión y mucha expectativa. Pero realmente la experiencia, yo pienso que, bueno, enriquecedora, sobre todo. Durante 2 años yo he aprendido muchísimo. Y sobre todo, yo pienso que satisfactoria, ¿no?, porque cada vez que sucede algo en Torrent, por ejemplo, pues que abrimos esta torre, o que inauguramos el Pont Blau, o una ronda, la verdad es que sientes mucha alegría, ¿no?, porque es tu casa, es tu ciudad, y por lo tanto mejorarla es un placer, o sea, es un orgullo, y es muy satisfactorio. Y también relacionado con la edad, pero con otro componente que, aunque hoy en día afortunadamente va cambiando poco a poco, el hecho de ser mujer. Y no sé si en una sociedad todavía con tintes machistas te has encontrado con más admiración o con algún reproche, no sé si también hay algún insulto, algún comentario malsonante de algún sector machista. Sí, todo, te lo encuentras todo, todo. La verdad es que durante la primera, digamos, los primeros meses, yo sentía que estaba luchando para, bueno, pues alcanzar esa credibilidad, ¿no?, de, bueno, soy una persona joven, soy una persona que ha emprendido un proyecto para su ciudad y soy una mujer, y en Torrent nunca ha gobernado una mujer, pero una mujer puede gobernar una ciudad, ¿no? Una persona joven puede gobernar una ciudad, y sobre todo si parte del sentimiento de, digamos, de cariño y de aprecio que tiene una persona de esa ciudad, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que las mujeres es nuestro momento en política, porque creo que la gente ahora pide de los políticos cercanía, proximidad y mucha honradez, ¿no? Y las mujeres a veces, muchos hombres también, ¿no?, pero es verdad que en nosotros es más común ese rasgo de proximidad, de cercanía, de sencillez, y eso es lo que la gente quiere ahora mismo en política, ¿no? Por supuesto que hay extraordinarios políticos, pero sí que es verdad que es nuestro momento, ¿no?, de demostrar que la mujer realmente tiene un papel importante en esta sociedad, tiene un prisma, una visión que puede trasladar a la gestión, y creo que es importantísimo dar a conocer. Yo pienso que, bueno, pues que las actuaciones que se hacen, las iniciativas, y que el político es una persona, que no importa que sea hombre, mujer, joven o mayor, y que lo importante es
que sepa hacer lo que la gente espera de él y sobre todo que sea honrado y cercano, que es lo que creo que ahora mismo la gente pide de nosotros. A veces uno tiene la impresión de que, sobre todo los ayuntamientos que son gobernados durante muchos años por el mismo partido político, que el verdadero poder, y aquí te voy a poner un pequeño compromiso, el verdadero poder lo tienen los técnicos, los funcionarios. ¿Te has encontrado? ¿Es el caso de Torrent? ¿Lo percibes así? Bueno, yo creo que hay extraordinarios profesionales en la administración pública, extraordinarios. Pero como en todo también hay personas que, bueno, que desempeñan su trabajo con menor rigor, eso es así, ¿no? Yo me encontré en un ayuntamiento con cerca de 400 funcionarios, acostumbrados a un signo político, a unos gestores, que además en algunos casos llevaban incluso 20 años siendo gestores, ¿no? Por lo tanto fue muy duro al principio, fue difícil. Sigo encontrándome baches todos los días, ¿no? Todos los días me encuentro baches. Es verdad que nosotros, por mucha voluntad política que tengamos, al final, si queremos hacer bien nuestro trabajo, dependemos de una serie de informes y una serie de, de documentos que los técnicos tienen que avalar y aprobar. Y a lo mejor esa es la fuerza de la que hablas, ¿no? La fuerza de decirte, ¿quieres hacer eso? Pues voy a buscar, ¿eh? Pero bueno, para eso existen los buenos profesionales y creo que yo he encontrado buenos profesionales en el ayuntamiento y creo que, bueno, pues hay alguno que también pone alguna piedrecita en el camino, pero generalmente la gente, bueno, pues ya tiene una marcha distinta, una dinámica, llevamos 2 años, ya la gente se ha hecho a nuestro ritmo de trabajo, tenemos un ritmo de trabajo muy frenético. Es verdad que otra particularidad de los ayuntamientos gobernados durante mucho tiempo por un signo político es el anquilosamiento, ¿no? O sea, se produce un anquilosamiento natural, una sensación pues de desidia, ¿no? Y nosotros hemos puesto el acelerador, bueno, muchísimo, ¿no? Por lo tanto, eso también era un hándicap al principio. Oye, yo tengo mis tiempos, pero tus tiempos tienen que ser estos tiempos, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que al principio nos encontramos problemas como todo el mundo, ¿no? Hay que tener en cuenta que uno entra en una casa, es como entrar en una casa en la que nunca has estado y que bueno, que tiene pues, los muebles distribuidos de una forma y todo, una forma de proceder, y nosotros llegamos y cambiamos todo, y eso a veces los cambios dan miedo, dan miedo. Pero después de 2 años yo tengo que decir que ya la gente está totalmente predispuesta a trabajar, totalmente acostumbrada a nuestro ritmo de trabajo, hecha a la dinámica y actitud de colaboración. Supongo que en estos 2 años